en un nuevo video. Suscríbete al extra. Y vamos a ver unos videos acá. Reaccionar a los diferentes canales. Como te caes de la cama, pero te alcanzas a agarrar. ¡Si me caigo, soy maricón! Ay, sí, ya, cómo no. Cuando quieres dinero para la PS5 y ves a un güey en la calle con lentes negros y una bolsa de dinero a su lado. No marches, estos milagros no pasan ni en las rosas de Guadalupe. El estudio de arte que quiero, el que tengo. Vaya, todavía huele a pobreza. Mi jefa, quítale el aluminio a la comida antes de meterle microondas. Yo, ¿que le quite qué? Huele a pobreza. Mi jefa, quítale Estos milagros no pasan ni en las rosas de Guadalupe. el estudio de arte que quiero, el que tengo. Casi le corto la uña a esto, lo que pasa es que... ¡La uña! Vaya, todavía huele a pobreza. Mi jefa, quítale Julio, me estás Todavía poniendo vaya presión. pobreza. el aluminio a la comida antes de meterle microondas. Yo, ¿que le quite qué? El Brian subiendo memes en vez de ir a robar a la gente. He fallado. Lo curioso es que también se te roban. Yo, Ya te voy a el Brian subiendo memes contar en vez de ir a robar a la el gente. He fallado. Lo curioso es que también se te roban. ¡Jódete! Yo, Ryan el Brian subiendo memes subiendo memes en vez de ir a robar. en vez de ir a robar a la gente. He fallado. Lo curioso es que también se te roban. Yo, acéptalo, es un hecho. El Brian subiendo memes en vez de ir a robar a la gente. He fallado. Lo curioso es que también se te roban. ¡Jódete! Yo, acéptalo, es un hecho. Beastars no es un mal anime. Solo la gente dice que es malo porque se trata de puros animales actuando como humanos, mientras hay películas y Lo malo es a mí que me roban, oído. John, acéptalo, es un hecho. Besters es un animal, es un mal anime. Solo que la gente dice que es malo porque se trata de puros animales actuando como humanos, mientras hay películas y series infantiles que tratan de animales actuando como humanos y no dicen nada aparte de que el del anime es muy bueno. infantiles que tratan de animales actuando como humanos y no dicen nada. Aparte de que el opening del anime es muy bueno. Pinches burros, saludos pinches burros, no se queden de burros, estudien. Los habitantes de Konoha viendo un tipo flotando Los habitantes de Konoha viendo un tipo flotando en el aire. en el aire. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Estudien para que la gente diga. El licenciado en los esquites bien ricos. El licenciado vende unos esquites bien ricos. Hola, campesinos. Petición para añadir una animación de meteoro al juego del Cuando se conecta. dinosaurio cuando se conecta a internet. Buenas noches. Adiós. Cuando andas en una fiesta en casa ajena. Y ves un bebé en una cama, pero te vale y lo quitas de la cama para poder dormir. Ay, Y ay, ves un bebé en una cama, pero te vale y lo quitas de la cama para poder dormir. Yo, ¿por qué nadie me habla? Yo cuando estoy con alguien. Mira, güey, como Magneto. Gracias, Art. Tengo que irme para acá. Nadie. History Channel, a medianoche. ¿Por qué había de pagarlo? Es mi programa favorito. Caja de cigarrillos, muerta, unos pulmones hechos mierda, fumadores, he picado, luego compramos. Te mentí, no tengo Netflix. Vamos a ver videos de ovnis, duendes, fantasmas y asesinatos seriales toda la noche. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Se anuncia nuevo juego de Spider-Man. Yo sin consola y sin PC. ay, no, que anuncio. Es bellísimo. Me hago unas palomitas en el horno de microondas. El empleado de Coppel. ¿Pero qué coño está haciendo? Buen pierdes, el septiembre sin fat. En septiembre sin fan. No sé cómo dice. Ya ni modo. ¿Cómo se hacen los dinosaurios? Ya sabía. Yo, voy a lavar los platos para que mi mamá no se levante enojada. Mi mamá, qué bonito, gastándome el jabón. Yo, ¡Chingada madre! apago el ventilador, los mosquitos. ¿Cómo te regalaste, mi rey? ¡Ya valiste verga, puto! La madre, camarero, ponme lo que nos sobró para llevar para el perro. El hijo, ¿me vas a comprar un perro? La madre, ¡Cállate! nos quedamos sin combustible. Hay que bajar para empujar. Los pasajeros del avión. Disculpa, te voy a bloquear. Creo que me gustas y no quiero nada con nadie. Cuando vives en provincia, caminas 2 kilómetros al paradero y ves ¿Ves de lejitos cómo va tu micro? ¿Qué pasa cada de lejitos cómo se va tu micro que pasa cada 4 horas. Aquí en mi pueblo tenemos carreteras de primera, porque si metes segunda, se te chinga el carro. En serio, amo este país. La apertura de historia del perro que habló y pidió una hamburguesa. ¡Una hamburguesa! Mi voz normalmente. Mi voz cuando voy a reclamarle a la cajera de por qué mi cajita feliz no tenía juguete. ¡No! Nadie. Un güey en Latinoamérica sin luz a las 3 AM. Ya te vi, pinche mosquito. Ocurre un terremoto. Latinoamérica. ¡Me voy a morir! Japón. Pasa absolutamente nada. Ocurre una balacera. Latinoamérica. Pasa absolutamente nada. Japón.
¡Me voy a morir! Primeros días con moto, un mes después. Yo, el día de mi graduación, yo cuando Facebook, me quité Me quita el baneo de 3 días. el baño de 3 días. Porque me siento guapo, porque me gusta. Vale, llevaba tiempo sin sentirme guapo. No soy ni un chico ni una chica. ¡Soy un cacahuate! Bueno, estás haciendo tu tarea. Se un cacahuate, ya decía yo. Estos tienen unas cosas para expresarse. Terrible, vea. Bueno, estás haciendo tarea en Word y se te va la luz. Pero y no se guarda el archivo de nuevo. Tarea en Word y se te va la luz y no se guarda el archivo de 9 hojas. ¡Maldición! Ay, no, qué descuidado, va. ¿Qué pasa? ¡No, esto no puede estar pasando! Papás visitando a su bebé recién nacido. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Ya ha crecido bastante, mi querido hijo. Mi más grande orgullo. ¿Cuándo encuentras? La cuenta de tu esposa en OnlyFans. No deberías estar aquí. Tú tampoco. Mi gato, después de dañarme la cara y casi sacarme un ojo. ¿Estás bien? De sacarme un ojo. En OnlyFans. La cuenta de OnlyFans de mi esposa y ella. Los dos no debían de estar ahí, pero ya sabía. Qué pasada, qué tontería más loca. Deberías estar aquí. Tú tampoco. Mi gato, después de dañarme la cara y casi sacarme un ojo. ¿Estás bien? Perdóname, mi niña. Pancrea, algo en Ay, el gran susto del gato, va. Nintendo por amor a la compañía. Nintendo. Felicidades, Cat. Es un criminal. No eran 5 pesos, era una tapa de corona. Me siento estafado. Yo salgo al patio de noche, mi perro, después de morderme, por no saber quién era. Ah, sos tú, mi pana. Pero tonto. Fans de ahora de Dragon Ball. Perro tonto, dijo. Seguro bien bruto. Fan de ahora de Dragon Ball. No me gustan que me... No me gusta que me spoileen. Dragon Ball de los 90. Hoy presentamos, finalmente Goku se transforma en el legendario Super Saiyajin. Cuando estás en Finalmente es eso. En el Super Saiyajin dice. Se transforma en el Super Saiyajin. Finalmente. un hotel de Disney. Que supuestamente es de primera clase, pero ve dos Que ratas. supuestamente es de primera clase, pero ves 2 ratas gigantes. Por esas canciones Adiós, dijo. Por esas canciones que que ya... nos llegan al alma. El hombre araña, él hace siempre lo que una araña. Mi tío se compró un dron y ahora se la pasa asustando a los vecinos. Qué divertido. Esa es una buena broma. Cuando ya estás bañado y listo para la cita y te llega un güey, te vas a enojar. ¡Joder, hostia! ¡Ya me cabreo, coño! Cuando alguien me busca, después de mucho tiempo, ¿Sospechoso no les parece? yo termino con mi mora, mi compa. ¡Más ágil que una tortuga! ¡Más verde que un ratón! El hacker diciendo que sabe dónde vivo. Yo que ya lo sabía. Ya sabía. ¿Cómo solucionar mis problemas? Terapia, contarle todos mis problemas a mi perro. Eres el mejor amigo A mi perra es... Scooby. que hubiera podido desear. Y lo vas a hacer siempre. Terminó su prueba gratuita. Por favor, compre la licencia. Yo, no. Entendible, tengo un buen día. Hay talento, lo que falta es apoyarlo. Ay, ay, ay. Está lento, lo que falta es apoyarlo, va. No, no. Sí. ¡Demonios, no! ¡Eres realmente un genio! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! Tecnología militar, que el gobierno quiere ocultar. No quiero ocultar. Un gran imán. Yo, digo NP, la señora con 17 En puntito. hijos y 3 maridos. Alguien, el dinero, no da la... El dinero no da la felicidad. Ay, ay, la señora con tanto hijo le dio pena de seguro. Y aversión. Felicidad, gente que no tiene ni para comer. Entusiasmo. ¡Sí! Las papitas del fondo de la bolsa. Pobre cosita fea. Los países Entusiasmo le sirve a los que no tienen que comer entonces. Los países conquistados por el Reino Unido. conquistados por Reino Unido. Los países conquistados por España. Señor, qué suerte tienen algunos. Cuando tiembla. Cuando ya es de noche y tienes sueño. Ya ni modo. Yo, no le presto 20 pesos a mi amigo. Mi amigo en sus estados, 5 minutos después. Amigos, solo uno, Jesucristo. Toco una canción con mi guitarra. Mi vieja, qué bien te sale. Estás mejorando. Mi viejo. Y la de conseguir trabajo. ¿Te la sabes? Sinvergüenzas. Dejen de hacer tonterías y consigan un No de conseguir trabajo el truco. trabajo. Cuando tengan un mal día, recuerden que Sam Bertrand, el arquero que en 1937 se pasó 15 minutos en el arco sin enterarse de que el partido se había suspendido por la niebla. Avíseme. AMLO, es tan cabrón que descongeló a Miguel Hidalgo para que dé el grito. ¿Cómo lo ve, Mike? Tu problema es... Avíseme. AMLO, es tan cabrón que descongeló a Miguel Hidalgo para que dé el grito. ¿Cómo lo ve, Mike? Tu problema es más grave de lo que creía. Tu batería necesito Tu cable. batería necesita un carro nuevo. Ya, valió. Verga, valió. Todo el año. Por favor, cine en Latinoamérica en septiembre. Qué orgullo. Haber nacido en México y llamarme María. La traición La traición. del mexicano, la más bonita. Primera cita, ella, yo. Bambú táctico, dijo.
Así soy yo, un hombre de sorpresas. No, pues ya valí. Oye, mamá, ¿cómo te fue ¿Cómo te fue en la reunión? Dice. Jefa. la reunión? Te voy a hacer un spoiler. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Se rompe una cuerda en pleno recital. Guitarristas y bajistas. Cosas que pasan. Traje repuestos. Está bien. Vocalista. ¡Me duele! Yo a los 5 años hago un dibujo y se lo muestro a mi mamá. Mi mamá mostrando el dibujo a mi familia. Esto es arte. ¡Aprécienlo! Yo me dejo crecer el pelo. Un güey al que la mamá le obliga a cortarse el pelo 2 veces por semana. Tienes pasando a armar peluquero. Tu hijo, déjame ser tan pesado. Mi hermano y yo haciendo un ritual para evitar la chancla voladora. Oye, tal vez debamos usar la estrategia de Beetlejuice. ¿De qué hablas? Hablo de decir su nombre 3 veces. ¿Qué? Beetlejuice. Cierra la boca. ¿Estás pendejo? ¿Qué tal si se aparece, ¿Qué tal? Ay, qué tontería. Pavé. Cuando los más tontos del salón aprueban las materias. ¿Cuál es su secreto? No lo sabrás. Es un salto de fe. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. Una hermosa transformación. Ay, qué bonita la bañaron. No mames. Mi cuerpo es feo, mi cabello es feo, yo soy feo. No mames, el pájaro loco. No decía dos mamadas, ese güey decía. Sí. Tienes razón, lo que dice. A la madre. Pobre Michi. ¿Aló? Sí, doctor, quería saber cuándo podía pasar a ver a la paciente de la 311 con apendicitis. Sí, en 15 minutos paso por allá. Bueno, te amo, chao. Yo también te amo. Perdón, que nadie la pasó bien. Cuando un cliente llega faltan Yo también te amo. 5 minutos para. los 5 minutos para cerrar. No, amigo, hay que tratar bien al cliente. Cállate en esta plancha, que vengo muerto de hambre. ¡Lárguese! ¿No ve que estamos cerrados? No, así no. En Facebook, en persona. Sí, amigos, no siempre se debe creer lo primero que vean de una persona en las redes sociales porque a veces puede ser un poco falso. ¿Qué demonios está pasando? Siempre ha sido sincera conmigo. Siempre me ha dicho la verdad. Y ahora siento que he vivido una mentira. ¿Tienes sueño? Solo un poquito. 2 minutos después. Un tis y pico. Dime la acción de una persona que enseguida te genere desconfianza. Anda, ya ni que llame tu teléfono que tú me raco. De confianza enseguida. Desconfianza seguía. La gente dice que se puede sentir este filtro, pero yo no lo siento nada. Es una mapa para que mi gata prenda los motores. Me están dando ganas de bailar un pinche canción bien loco. Un pinche canción bien loco. Ay, ¿Qué rayos? Era fiestera y siempre bebiendo con amigos. Una noche llegué con ganas y me encontré a mi hermano de 19 también tomado y con ganas y lo hicimos. ¿Qué? Somos muy rutinarios, hay que quitarnos un poco, ¿sí? Convivir todos sin familia. Estás enfermo, Bruce Wayne. Fue tan bueno que lo hicimos costumbre llegar tomados cada fin de semana y hacerlo. Inclusive a veces me hacía la tomada para hacerlo. Impactante. Consecuencia, ya embarazada a los 18 tuvimos una hija y nuestros padres no saben quién es el papá y él es el mejor tío del mundo. Qué verga, güey. Lo creé bastante sorprendente. Disculpa, ¿qué alarma debo poner para qué locura acabo de escuchar. Es una tontería más loca que una de las que he escuchado. despertar a tu lado, bebé? No, hombre, yo soy bien humilde. Te cuento rápido. Cuando estaba más chavo, tenemos ahí en la casa una muchacha que nos ayudaba. Se llamaba Rosita. Yo le decía Rose de cariño. Porque son esas personas que se vuelven parte de la familia, ¿no? Sin tú no, ¿qué te pasa, mi Rose? Me cuenta así, Ay, estoy aquí no. para ti, 2000 mentalidad. ¿A poco tú? Estás desesperado. Si vienes a mí por ayuda. Oye, cuando los vagabundos me sacó en sus latas llenas de dinero. Lo entiendo, tenéis más dinero que yo, no hace falta presumir. No tienes que exhibirlo. Eres un tonto, muchacho. Maestro, aprenderemos a usar Photoshop. Mujeres, podré retocar las fotos. Hombres, ¿se imaginan salir a pescar con un oso? Estaría tremendo, pero no mames, me re jodido. Imposible. No, matanga y para changa. No puede robar, porque robar es un delito. Hay que enseñar. Excepto cuando lo hace la ley. Te dije que odiaba ese muñeco, Sandra, ese muñeco favorito, ese muñeco, porque ese muñeco favorito de mi abuelo, ¿ah? No lo sabes, es horrible, me ese muñeco de televisión. Muy feo. Ay, un ratito. Bueno, voy a recoger la plata para que nos tomemos algo. Uy, sí, qué rico. Breve, breve. Ya. Dame la plata, ya llegó, todo bien. ¿Usted? ¿Ya? Ay, mami, ¿te boba? No, yo no tengo plata. ¿Qué? ¿Cómo que no tengo plata? Bueno, entonces, ¿qué va a comer? ¿Qué va a tomar? Entonces, ¿para qué me invitan? Sí, nosotros le invitamos, pero pues cada uno paga un parte. Ya sabe que era así. A mí no, tráigase, no sé, unas tapitas de 4 o muy... Siempre le invitamos nosotros a usted. Ay, pero esto es como la 15ª vez apenas. Imagínese. ¿Ya sabe qué? Cuídenme el carro hasta las 9. Así ganan por lo menos algo. Pero todo gratis. Yo no... Pero es que no tengo para el pasaje. Vela. Mañana, arranque, temprano. No, vine. Para que le gasten, dice algo. Vine, sí, chao. No, ¿qué? La gastaba siempre. Si hay unas que no gastan ni una meta, men. Un doctor, por favor. Yo soy doctor. Hice un ataque al corazón. Soy doctor en filosofía. Va a fallecer. Todos vamos a fallecer. No, Creo que no. Todos vamos a morir, dice. Ay, no todos. Sería. Exactamente. Así. En concepto, dijo.
No es momento de hablar de eso, Mabel. Mi relación con Olga fue de 4 meses, hasta que el dentista me dijo que debo cambiar mi cepillo cada 2 meses. No mames, hay que cambiarlo cada 2 meses, pero... ¿Qué? Yo usando el cepillo hace 2 meses. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! $430,000 en un mes, Jordi. $430,000, maldita sea, en un maldito mes. Buenos días, son gastos de la empresa. ¿Gastos de la empresa? ¿Ah, yo quieren ni pendejo? Obviamente vamos a una carne asada, ¿sí o qué? Ay, güey, somos regidos, ¿qué tiene? Vamos a ver. Ah, pero... Eso, estamos regios. Dime qué tan pendeja estás, sin decirme qué tan pendeja estás. Empiezo yo. Oficialmente soy una señora que se está quedando de sueño a las 11. 11, pidan un deseo. 11. Oigan, me acabo de dar cuenta. Eran 11:23. No, 11. Ay, no, es que... ¿Por qué? Cuando pido pan en la panadería y me dicen que solo hay pan francés. Hola, señor Francis. Y bueno, amigos, hasta que este video, gracias por verlo. Si te gustó, le puedes dejar un like y compartirlo con tus amigos. Señor francés. Ay, pone unas cosas antimorales que ni verba. Que ni verba. Ni siquiera a ver, digo yo. Entonces, aclarando mi punto, seguimos con... memes random. Que estos son más sanos. Ay, solo hay uno. Ya, güey, cuéntame por qué terminaste con tu ex. Lo leo. Leonardo Eliseo Velázquez. Yo no tengo ex, tengo testimonio de Dios. En el libro del diablo. En el libro del diablo. Agradecido con el de arriba. What the fuck, este loco se tatuó la carrera musical de... Vale. Keith, me repugnas. Continúa. ¿Qué cosas han hecho por amor? Ya lo vimos. Buenos estos memes random. Vamos a encender la luz. A ver cómo me miro. Vamos a ver el espejo. Me miro bien todavía. Ay. Gente creativa que está a otro nivel, o mejor dicho, tendría que decir gente aburrida que tiene demasiado tiempo libre. Culpa la cuarentena. Cualquier cosa que te haya pasado en los 2 últimos años, la culpa, la cuarentena. Lo que te ha dado por novia, la cuarentena. La escuela de mamá, la cuarentena, toda la cuarentena. Por ejemplo, yo tengo una muy buena que es, he engordado, la cuarentena. Siempre la cuarentena. Me pongo las gafas porque para ver hay que ponerse las gafas. Y a veces me la pueden mentir, la gente está muy aburrida, tiene mucho tiempo libre. Esto no es arte, lo siento mucho. Coger una mola de gominola y darle todos los circuitos. Ahí están. Y dejar la mola de gominola pelada, la gominola al descubierto de la gominola del mundo. Esto es aburrido y más aburrido si lo haces con la roja y después haces con la roja, luego haces con la negra. Oye, una te parecía poco y ya lo tienes que hacer con las dos, ¿verdad? Muy mal, la cuarentena. Venga, siempre que acabo de ver una foto, la frase, la cuarentena. ¿Qué es esto? ¿Qué es? O no. Esto es sobre ver y porque no es el baño de tu casa. Y si es el baño de tu casa, muy moderno, el baño de tu casa parece más el baño de un hospital por la decoración. Y por esto se aparece que aquí y hacer esto muy extrañito, muy mal. El culo tienes que estar para estar ahí sentado y con el rollo de papel de hacer una muñeca. Y le haces una tatuaje. ¿No sabes lo que quieres hacer una cara con papel? Pero eso me queda de todo. Si estás viendo el vídeo, lo has estado haciendo tan divertido, ¿verdad? Te lo has pasado muy bien y el bocadillo. Venga, seguimos. A base de posits te has hecho un Superman, te has hecho un Capitán América, te has hecho un Spiderman, un Batman. Me parece muy claro esto, mezclar Marvel con DC en la misma pared, me parece muy chulo. ¿Que te ha quedado muy bonito? Pues sí, porque el arte del canal se aprecia, pero mezclarme dos universos distintos. Yo haría que la peli de versus Marvel, ahí sí te dejaré poner esto así. Te dejaré poner al Spiderman de versus Morreo con Batman. Pero bueno, ahora déjame los dos universos en paz. Ahora esto de la película de Spider-Man, muy hijo. Un beso con tonterías. Pone unas cosas que ni ver. Ay, que ni nada que tiene que ver, va. Ver, digo yo. Ya me cago, hola, Peter. No, porque siempre me tiene que aparecer algo de Disney. Es que ha hecho los deberes y ha respetado la figura del Mickey Mouse, pero es que está muy perfecta. Tú le entregas aquí los deberes a la profesora, escríbeme un manuscrito, porque es que ni se entiende. Aquí igual en este trozo de aquí están insultando a tu madre y tú no lo sabes. Bueno, han respetado el Mickey Mouse, han respetado la silueta, y si son los deberes, 10 de 10. De lo mejor que he visto en el día de hoy. 3 meritos, le has puesto sombreritos a los gatitos, y tiempo libre tienes que tener, porque hace que 4 gatos bebés. Discriminación, o un estáis discriminando a este gato, ¿verdad? Ah, feo, que lo sepáis. Quiero pensar de que el que hizo esto se acabó sin papel verde. Quiero pensar, vamos con otro sin papel verde. La libreta que el que está en la camiseta. Yo si tengo que comprar entre el dibujo o la camiseta, compro el dibujo. Y a 3.000 euros. Me da igual. La casa por la ventana. Pero tremendo, espectacular pescado, me encanta. Y usando solo 2 bolígrafos, el rojo y el azul. Tremendo. Me he enamorado. Es que hay gente que tiene unas manos para hacer arte. El flautista de Amelín versión papiroflexia. Este sí que está fumando. Este sí que va puesto en el temario. Este ha ido al parque y los ha dejado sin material. ¿Cómo hay que ir de puesto para hacer esto? ¿Cómo hay que ir de puesto para imaginarse que el papel es una flauta y las ratas de papel te siguen? Va colocado, Un poquito, colocado. Bonita imagen y mucha creatividad para hacer esto. Mucha creatividad. Bueno, esto ya es aburrimiento. Aquí una persona está dibujando en todos los cuadraditos de una libreta cuadriculada una cara feliz. Seguramente te diga, encuentra la cara triste y te vuelvas loco. Pero es que si miramos abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchos papeles. 29.249 caras sonrientes son las que hay aquí en los papeles. Yo creo que la gente que va a aparecer hoy es gente que ha tomado algo, ha consumido algo que no es legal. Bueno, este está bien, yo... Consumir algo que no es legal, man. Pegasus, Meet the Sky. También el cielo. Voy a comprar el periódico. ¿Quién compra el periódico en el 2021?
Yo voy a comprar el periódico, me encuentro así, los periódicos me los digo todos. Digo todo para mí, por favor, perro, salchicha, gordo, qué gracioso. No. Pobre gato, el gato no entiende nada. El gato no sabe qué hace y no sabe por qué el dueño le está sacando una foto mientras sonríe. ¿Por qué habéis hecho esto? Y a ver, esto de aquí es un dinosaurio disfrazado con una jeringuilla gigante, que esperemos que no haga maldades con la jeringuilla. Seguramente el que ha hecho el dinosaurio también tenía uno de estos, seguramente. Y está en la habitación de un hospital. No sé si ha sido el paciente, el doctor, el auxiliar, no sé quién ha sido. Yo solo espero que ningún miembro del personal sanitario haya... Su único trabajo es poner conos y... Yo me encuentro un Jonathan por la calle, yo me alegra el día. ¿Para qué nos vamos a engañar? El invierno, esta persona está muy cabreada. Si veis una casa así algún día con un mensaje así en el suelo, no entréis, no llaméis a la puerta. Que tenéis que repartir un paquete de mazo, no lo repartas, quédate en la furgo, vete a otra casa. Aburrimiento, tiempo libre, captado en cámara, sillas hechas con tapones del cava, perfecto. Bueno, ya esta señora es la definición de cómo llevas la cuarentena. Se pone en la cabeza una botella, se pone el barrote de la barandilla en la cabeza y también se le aguanta, se pone una silla en la cabeza y para acabar se pone el perro. Chicas, también tienes que tener unas técnicas para que el equilibrio sea tan perfecto, tienes que tener abdominales aquí en el cuello. El perro está en plan, te voy a meter en la cabeza y me da igual, yo le mearía. Yo soy el perro y le meo. Buen uso que le han dado a las calculadoras. Seguramente esto es una escuela de monjes Shaolin, seguro. Y las calculadoras, hay que recuerdo, yo estas calculadoras las he llegado a usar para enviar mensajes secretos. Éramos capaces de escribir todo el abecedario a base de trucos con la calculadora. Y anda que no nos hemos enviado mensajes secretos. Claro, el profesor veía que nos pasábamos la calculadora en clase de castellano, que decía que estáis haciendo, si te la requisaban, daba igual, el profesor no entendía. Y esto no es la cuarentena porque está en clase. ¿Y cómo llevas la cuarentena? No te creo que hayan hecho este equilibrio con un par de Oreos, con un par de huevos también. Seguramente ha estado 5 horas ahí poniendo las Oreos para que se queden en el equilibrio perfecto, o ha usado un poquito de crema de Oreo y está haciendo trampas si no lo sabemos, ¿eh? Que eso también puede ser. Que a mí cuando me engañan y no me entero, cuando me la meten con los ojos cerrados, a mí me da rabia. Yo no le he dado permiso para engañarme. Si notáis que alguna vacuna falla un poquito, aquí tenemos el causante, aquí tenemos el problema. Pusieron a un perro a investigar, pusieron al pobre Bobby ahí a ver el virus, a ver el COVID cómo es. Y seguramente alguna de las vacunas la sacó este perro. No voy a decir qué vacuna, porque no lo sé, espero no sea la que me puse. ¿Aburres? ¿No te aburres? Estás jugando aquí al 3 en raya con las excavadoras. Yo soy el jefe, llego. Su trabajo era levantar la calle. Veo esto así, yo me río, yo les dejo acabar la partida. Eso sí, luego ya acabarme el trabajo, levantarme la calle, mover los cables que tengáis que mover y venga, para casa. Yo me encuentro así en la calle, yo sería incapaz de despedirlos. Me queda muy bien. Seguramente está Jonathan aquí pilotando la máquina, seguro. Jonathan ha evolucionado. Jonathan es un Pokémon. Jonathan ha conseguido más cono. ¿Recordaréis a Jonathan por tener un gorro en forma de cono en la cabeza mientras recogía los conos? Jonathan encontró 4 gorros más y evolucionó. Jonathan ahora es un Pokémon evolucionado. El nivel de aburrimiento, 3 millones. Esto sí que es aburrirse, ¿eh? Dibujar con el café que se te ha caído en la taza del váter, porque esto parece la taza del váter. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto ya es otro nivel, Maribel. Qué locura. Y atención, estas 3 niñas están en una piscina de bolas y lo que van a hacer es una locura. Atención, han ordenado las bolas. Han ordenado las bolas por colores. Me dan unas ganas de saltar aquí de bomba y empezar a revolverlo todo. Yo necesito mezcla de colores. Yo no quiero ver el amarillo ahí en un lado, el rojo en otro. No, yo necesito jaleo, necesito follón. Bueno, cazando cereales con el tenedor. Aburrirte mientras desayunas. Otro nivel. ¿A quién no la pasó? ¿Quién nos aburrió? Soldados militares jugando con los juguetes ya no sabían qué hacer en casa, que se han pasado todos los juegos de la Play y han dicho... Vamos a ver nuestros hijos, a ver qué tienen aquí en los cajones. Muchos dirán que están recogiendo los juguetes de los... En clase, le haces esto a tu profesor. Aquí, ¿qué hace obras de arte? Ballesta casera en clase. Esto es un peligro, ¿eh? La persona que haya fabricado esto en clase en un futuro, si se dedica a fabricar armas ya con otros materiales, cuidado. Yo lo encerraría en una habitación, yo lo tendría bajo observación al chaval que haya hecho esto, porque esto es una obra de arte, ¿eh? Y encima tiene toda la pinta de que es funcional. Esto es un peligro. Una persona llegó al McDonald's, se pidió un sándwich de helado y le dieron esto. ¿Quién se pide un sándwich de helado? Pídetelo de jamón y queso, de chorizo, de bacon, de algo normal. Sándwich de helado. Yo estoy trabajando en el McDonald's, alguien me pide esto, yo le cobro de más porque seguramente esa persona en temporada 1 hubiera ido mal a nivel económico. Tremendo. Me gustaría tener una silla así, está tremendo. Y otro psicópata. Oye, tengo la necesidad de ordenar cosas que vienen desordenadas por algo. ¿Por qué ordenáis las cosas así? Si tenéis este problema de aquí, ir al psicólogo y explicarle la situación. Oye, tengo la necesidad de ordenar cosas que vienen desordenadas por algo. Ayúdame. Y el psicólogo encantado os va a ayudar, de verdad. Aquí tenemos al pequeño Timmy que se alistó en el ejército para usar el paint y dibujar a la profesora. Muy bien, Timmy. Persona captada en cámaras ordenando fresas de la más grande a la más pequeña. ¿Cuánto cobrará esta persona para hacer estas cosas en el trabajo? Es mi pregunta. Y nada, según esto estamos aburridos en el trabajo. ¿Tú qué crees? ¿Que si te pilla tu jefe? Yo creo y quiero creer que te sube el sueldo, ¿eh? ¿Por qué me lo ordenas? Yo llego, veo el botacitos, estás aburrido ya cuando gente, incluso diría que el niño en verdad es un fantasma. Creo que tiene serios problemas mentales. Sí. Nada, este sería yo, ¿eh? No sé por qué, pero yo me imagino yendo a la consulta del médico, aunque esta silla la veo un poco endeble para aguantar mi peso. Bueno, yo lo intentaría, si se rompe la silla, me siento en el suelo y ahí a jugar con los juguetes de los niños pequeños. Ponme 14 bolitas de helado, por favor, para llevar. Esto no aguanta. Esto creo que no llega a salir fuera de la tienda. Guay, esto no te lo puedes comer sin que se derrita. A no ser que hagas retos de comida y te comas la comida en 3 segundos, esto así no te lo puedes meter en el cuerpo ni de coña. A, o se te derrite, B, o se te cae saliendo por la puerta. Y vamos a dejar el vídeo por aquí. Si vosotros o vosotras estáis muy aburridos en la cuarentena y habéis hecho algo digno de mención, coméntalo en los comentarios para reírnos un rato. Y hasta aquí el vídeo. Espero que te hayas entretenido y nos vemos en la próxima. En recomendarle este vídeo a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Ya espero hacerme tan feliz como yo. Ay, ay, ay. $20 cosas que no sabías hace 5 minutos. Este animal acuático con una apariencia un tanto graciosa fue hallado flotando en aguas de la isla de Elba, en Italia. Se trata de un tiburón pequeño llamado Oxynotus mediterráneo y una cucaracha de una lluvia de memes. Mira la pintada sin darse cuenta por el dueño. La imagen no tardó en hacerse viral, recibiendo cerca de 360,000 likes y provocando una lluvia de memes. Mira la pintada sin darse cuenta por el dueño. Una chica estadounidense que se acababa de mudar a una casa nueva y descubrió que había una cucaracha adherida a la pared. Al parecer fue pintada sin darse cuenta por el dueño. La imagen no tardó en hacerse viral, recibiendo cerca de 360,000 likes y provocando una lluvia de memes. Mira la curiosa forma en la que los machos guaida de cola de alfiler atraen a sus parejas potenciales. El macho baila en el aire frente a ella, agitando su cola de arriba abajo. Si logra impresionarla, el apareamiento tendrá lugar en el aire. Esto que ves aquí es un raro fenómeno llamado plen. Se trata de miles de pequeñas larvas de la mosca Shara militaris que marchan en grupo de manera coordinada. El enjambre puede llegar a medir hasta 10 metros. Estas son las plantas de guaraná, un fruto nativo de los bosques tropicales amazónicos de Brasil, Colombia o Venezuela. Lo curioso es que cuando madura, su pulpa y semillas sobresalen, haciéndola ver de esta forma. Parecen ojos mirando a su alrededor.
¿Sabías que Crayola ha lanzado un conjunto de crayones con todos los colores de piel? La caja es llamada Colores del Mundo. Según la compañía, su intención es cultivar un mundo más inclusivo para niños de todas las edades, razas, culturas y etnias. Mira la increíble hazaña que llevó a cabo el piloto italiano Dario Costa, consiguiendo atravesar los túneles de Catalca en Turquía en un avión de carreras. Estableció un récord Guinness por el vuelo más largo a través de un túnel con una distancia de 1.730 metros a 245 kilómetros por hora. Like si has hecho lo mismo en el GTA. Este es el eSport Virtual Arena, un estadio de deportes de realidad virtual creado por el estudio francés IVA. Se enfoca en brindar una experiencia de entretenimiento completa que permite a los jugadores moverse en un área de hasta 1.500 metros cuadrados. La audiencia presente puede ver las acciones de los jugadores en tiempo real y las interacciones en el juego por medio de pantallas. ¿Conocías la gallina Seabright? Esta rara especie fue creada en el año 1800. Fue el resultado del cruce entre una bantam, una java y una padua plateada. Es un ave principalmente de uso ornamental. Esta es la cebolla más grande del mundo a la fecha. Fue cultivada por el jardinero inglés Peter Glazebrook. Pesa 8.15 kilos. Tan solo mírala comparada con su cabeza. De esta manera es como los carneros de la rocosa o borregos cimarrón luchan por el rango dominante. Estos se embisten a más de 30 kilómetros por hora. Sus cráneos están reforzados con una capa doble hueso lo suficientemente fuerte para amortiguar potentes golpes y proteger el cerebro de colisiones. Escucha con atención y dinos en los comentarios cuál de estas palabras oyes: Brainstorm o Green Needle. De hecho, escucharás la que sea que tengas en la mente. El sonido viene de este juguete del personaje Brainstorm de Ben 10. El ex hacker Marcus Hutchins nos dio a conocer en su cuenta de hecho, escucharás la que sea que tengas en la mente. El sonido viene de este juguete del personaje Brainstorm de Ben 10. De hecho, escucharás la que sea que tengas en la mente. El sonido viene de palabras oyes: Brainstorm o Green Needle. De hecho, escucharás la que sea que tengas en la mente. El sonido viene de este juguete del personaje Brainstorm de Ben 10. El ex hacker Marcus Hutchins Yo reñido lo oí. nos dio a conocer en su cuenta de TikTok MalwareTech algunos tips para saber si hay cámaras ocultas en un cuarto de hotel o un Airbnb. Cada agujero o aparato sospechoso que esté mirando hacia la ducha, cama o vestidor debe ser chequeado. Mira cómo lo hace y descubre algunas que estaban muy bien escondidas. Este es el puente impreso en 3D más grande y largo del mundo. Se encuentra en la ciudad holandesa de Nijmegen. Tiene una longitud de 29 metros. Aquí puedes ver un poco de su proceso de construcción. Te presentamos el D30, un material gomoso, ligero y muy flexible, cuya función es amortiguar los golpes sin necesidad de cargar con pesadas e incómodas protecciones de metal o plástico. Cuando es sometido a una fuerza brusca, es capaz de absorber el impacto. En este video, cortesía del canal Redside, podemos ver los árboles más grandes y altos del mundo. Muchos de ellos sobrepasan la altura de la Estatua de la Libertad. La secuoya roja puede llegar a medir hasta 115 metros. Te dejamos el enlace al video completo en la descripción. Esta araña que ves aquí, que honestamente luce como una decoración para Navidad, es una araña lobo. Todas las pequeñas luces que ves en su cuerpo son los ojos de los cientos de crías que carga en su espalda. ¿Sabías que existe un queso hecho con leche de burro? Y te sorprenderás más al saber que es uno de los quesos más caros del mundo. Su nombre es Pew. Un kilo de este queso cuesta alrededor de 880 euros. Esto no es una nave espacial. Se trata de la Velox 3, la bicicleta más rápida del mundo. El holandés Sebastian Bogier rompió un récord mundial al alcanzar los 133.78 kilómetros por hora. ¿Conocías a la oruga mono? Es llamada así por sus extensiones peludas que se asemejan a la cola de los monos. A pesar de su extraña apariencia, no presentan una amenaza para los humanos. Se terminó. A ver, entonces tenemos un poco de rubios. Reventar a todos los loops. Obviamente, lo van a sacar. O sea, es que ahora mismo, además con el rango que tengo en esta temporada de arena, o sea, los 155 puntos, me va a tocar la gente. ¡Así que me acuerdo! ¡Ah, es puto! Espérate. Vale, sí. Viene otro. Nada interesante. Cambiemos de canal y vamos a ver a sorprendente. Ah, sí, la vida de los niños más ricos de todo el mundo. Hay un montón de niños que son millonarios o ricos y llevan una vida bastante valorada en muchas posesiones y tienen una vida graciosa, se podría decir. Bueno, vamos a verlo entonces. La era de YouTube ha cambiado por completo lo que significa para un niño hacerse rico. Antes se trataba de esperar que lo lograras con Disney o Nickelodeon. Ahora el youtuber mejor pagado del mundo es un estudiante de primaria que abre juguetes para divertirse. Del mismo modo todavía hay niños que nacieron en millones, pero ya sea que sus padres son mega ricos y famosos o los propios niños. Imagina tener 9 años y haber ganado un Grammy que Kim Kardashian y Kanye West asistieron. Es la realidad. Tú apenas tienes que... Cuando Blue no ha captado de exalumnos allí con regularidad, no sin este nivel de protección no es... Todavía van a desde 2 millones. Aunque ni han realizado como ser legales a millones de padres. Cuidadores. Esa es la táctica de Estados Unidos. Manso, con un abundante de destinos tibetanos de pura respeto ondulado fuera de zonas se instala para que han comenzado a llamar Lauren de carros. Lauren, y a pesar de tener personal de este pequeño canal de YouTube de 30 la vida de Ryan comienza en su... Por esa razón Ryan todavía no puede ir a ningún que ustedes decidan si eso en su muchos seguidores 85,000 y sin ganar mucho como persona durante toda su YouTube. En línea, todo jugando frente a su computadora y divirtiéndose. En 2020 Griffin se unió a Whistle, una empresa de transmisión de juegos como embajador de deportes electrónicos, donde con grandes negocios de YouTube.
con grandes números de seguidores. Le ganó más fama y reconocimiento en la comunidad de juegos en línea, pero eso también en línea. Y como Fortnite en su durante los fines de semana. Griffin ha dedicado a en su mayoría todavía está es una de la influencia de tonto en comparación con su corazón de ser. Y aparece gratuita en un de normal en el lujoso resort. El paseo matutino de Cristiano Ronaldo. Con propios negocios independientes de los padres que hacen una gran ganancia. Y al tener un padre que se llevó el cuarto lugar en la lista de celebridades mejor pagadas de Forbes de 2000, a menudo se ve donde Cristiano, desde que ha dejado con el estilo, aún no estaba lo suficiente de 5 estrellas, con la actual novia de su padre, Georgina Rodríguez. Para asegurarse de que todos sus valiosos relojes y joyas permanezcan a salvo, Cristiano Jr. tiene un guardaespaldas personal que lo acompaña donde quiera que vaya, incluso cuando vuela en uno de los jets privados de su padre, el más grande de los cuales fue comprado por unos asombrosos $65.5 millones. En lo que respecta a su vida diaria, Cristiano Jr. pasa la mayoría, donde a menudo es recogido por su padre. Pero por supuesto, Ronaldo Jr. no se mueve a la altura de la escuela en cualquier camioneta vieja. Cuando no está conduciendo su hijo alrededor de su Bugatti Veyron de $1.9 millones, se ve a la pareja detrás de su volante en el Lamborghini Aventador de $400,000 o de un Ferrari F12 con un valor de más de $500,000. Y aunque Jr. todavía puede estar muy lejos de conducir uno de estos, no significa que no haya jugado su mano conduciendo otros tipos de vehículos. En 2020, Jr. tuvo un roce con la ley cuando fue filmado conduciendo una moto acuática, posiblemente 300 en el sofá de su casa para saber qué hijos. 2020. Y el veredicto aún no se conoce sobre si en realidad es un cyborg. Quiero decir, porque su nombre contendría la letra individual X que representa variables matemáticas de Grimes. Con nombres raros como los hijos de computadoras o aparatos electrónicos. Los hijos de... ¿Cómo se llama este señor? Elon Musk. Ya se me vino a la cabeza. Ya lo iba a buscar ya. Afortunadamente, los estilos de vida de los hijos de Elon son un poco menos robóticos de las convenciones de nombres de su hermano más nuevo. Dado que Elon básicamente dirige el mundo y todo, su agitada agenda no deja mucho tiempo para su vida personal. Pero eso no le impide pasar cada momento libre con sus hijos. Incluso cuando las cosas son particularmente caóticas, Elon simplemente chasquea los dedos y sus hijos salen volando a cualquier fábrica en la que esté trabajando. Su presencia regular en las diversas fábricas de Elon se demostró en una entrevista exclusiva de New Yorker en 2009, donde Elon posó con sus hijos junto a una versión de arcilla de Tesla Model S en SpaceX, donde se puede ver a todos fabricando vehículos de arcilla más pequeños de sus propias manos. Si bien los intentos de los niños no pueden estar a la altura de los estándares de su padre aún, ciertamente no son malos. Y está claro que Elon fomenta la creatividad y la resolución de problemas desde una edad muy temprana. Cuando no están observando a su padre en sus fábricas, los hijos de Elon son educados juntos en casa, y no cualquier tipo de educación en el hogar. Elon, siendo el superproductor que es, inventó literalmente su propia escuela, a la que llamó Ad Astra, porque no estaba de acuerdo con el enfoque educativo obsoleto de las escuelas tradicionales. En Ad Astra, los hijos de Elon no se colocan en grados, sino que se les enseña de acuerdo con sus intereses y actitudes, a medida que cada uno de los niños mejora en algo, haciendo un nivel, independientemente de su edad. Elon también proporciona a sus hijos evaluaciones periódicas, como tener que desmontar y volver a montar piezas complejas de maquinaria. Pero el hecho de que los hijos de Musk sean educados desde la comodidad de su propia casa no significa que sean libres de hacer lo que quieran el resto del día. No solo se prohíbe a los niños jugar videojuegos que su padre no haya aprobado, sino que su uso diario de tecnología es limitado, por lo que la lectura es su principal forma de entretenimiento. Y a pesar de tener suficiente dinero para pedir pizza desde Italia, los hijos de Musk siguen teniendo un estilo de vida muy consciente de la salud, que no solo lo aplican 5 niñeras, sino también un gerente de niñera. Ese nivel de control puede parecer excesivo, pero Elon está decidido a criar hijos trabajadores que aprecien todo lo que tienen y no den por sentado los frutos de su arduo trabajo. Es revelador de verdad, pero con Elon vendiendo actualmente la mayoría de sus posesiones materiales para que la gente no lo ataque por ser multimillonario, sus hijos pronto no tendrán nada para dar por sentado. Príncipe de los sneakerheads. Un estilo de vida escándalo sus 3 millones de perros o gatos. Rashid y su familia en realidad poseen un zoológico privado que contiene más de 500 animales exóticos, la mayoría de los cuales son tan mansos que Rashid puede interactuar personalmente con ellos. ¿Por qué tener un perro cuando puedes tener un tigre, no? Buena parte de cada mordedura mortal, después de cable, deja $100 hasta un par de luego de decidirse. Estos incluyen pero sus muestras de celebridades. Rashid 2017 pagó $26,000 por un vuelo en primera clase en un Airbus 380. $2 millones. Y aunque de regalos por no comprar algo, con situaciones como estas que Rashid vaya a desaparecer pronto. Entonces parece que vamos a permanecer celosos por mucho tiempo. ¿Sientes envidia de la vida de uno de estos niños ricos? No siento envidia. ¿Crees que Pero me gustan los altos estándares. Tal vez sin mucho esfuerzo, se supone, pero sí. A ver, entonces, ¿qué tenemos más por acá? No pongo los memes de Juguito de Stevie porque son muy Debe ser inglés británico. Mi baby shower. A huevo. Luego, porque estos niños ya nacen sabiendo inglés, güey. Juguitos, ¿qué pasa? Pues no, ya saben que les traigo los mejores baby shower de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita. muy malcriado, muy obsceno. Para que YouTube te envíe notificación cada que saque un nuevo video. El jefe de grupo con el dinero de las copias. A huevo, güey. Se las tuneó, ya nada más le falta botox en los labios. Amor, ¿te tomaste la pastilla? La verdad es que yo te amo y quiero un hijo tuyo. No, güey. Ya valiste, riata. Si juntas a Ronaldinho y a Greta Thunberg, no más. El Uber sale en 760, ida y vuelta. ¿Lo pido? No, mami, pues ya aquí yo ya me atendí de lo rico. Ay, pa' la otra. Recuerden, juguito, sale más barato chiquitear la marmota. En 1920, Samuel Reshevsky, de 8 años, jugó con 8 jugadores profesionales al ajedrez a la misma vez. Perdió todas las partidas. Che chamaco farol. Cheto Flaming. ¡Ah, la madre! Amén, chavos. Nada, juguitos, un cafecito, acá un platito.
Andaré cagando dinero, sí, güey, no mames. Nadie, mi papá. Hola, hijo, ¿cuántos años tienes? 26. Al huevo. Hola, y tú ya estás pensando en pan de muerto. Contrólate, gordo. Yo hablándome al espejo. Pues yo nada más me echo un platito. Ok, pues tengo que sacarlos todos. Disculpen, juguitos. Para los que no conocen el... ¿Qué mamadas dices? La invité a salir y no trajo para su hamburguesa. No mames. Forma acá con la llama de la pasión. No, ni pedo. O sea, buscar ruca en otro lado. Cuando te empieza a contestar cortante sin stick. Me gusta la Pepsi, pero buscar a quién, ¿no? Conozco a alguien, nos gustamos, le tapo el baño, ni pedo. O sea, buscar... ¡Huye! Tantus Pay Susuli. ¿Qué chingados es eso? ¿Eres tonto? Tantus Pay Susuli. Normal en guaracho. Pero me dejaron un Xbox y además te prende el círculo rojo. Ya se acabó el pozole, pero te invito a un caldo, bebé. Cuando quieras, chiquita. Cosita de Es un anagrama de riesgo. Yo. iPhone 12, iPhone 3, que parece sábado, pero sabe a lunes. Güey, vele los ojos. Aburrido, no sé quiénes son. Película de terror y el montón de ropa de la silla dice, jaja, super yo. Los amigos, no, güey. Después de 2 horas. Sí, ya darle acá el changaro al Sugar Daddy. Hoy sí muy mexicanos, pero al rato la iPhone 13. Septiembre Starter Pack. Luis Miguel. Si quieres fan de Frozen sin decir que eres fan de Frozen. Esto no puede ser coincidencia, la verdad. Si el mundo fuera un pañuelo, tú serías mi moco favorito. Una peda bien peda a las 3 de la mañana. Pongan la gata bajo la lluvia. No, rolota. Muy sencilla, me despierto y sufro. Chabelo. Poquitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Para que YouTube te mire. ¿Qué es eso? ¿Cuál muchacha? ¿Cuál muchacha? Voy. No, dime. ¿A dónde estás? Ay, Dios mío, Julio. De gallina, me imagino, ahí viendo la gallina. Yo hace un trabajo. No está el auto. Prepara sus planes de tu caso. No creo que la otra. Bueno. Las noticias, LT.
Protestas en Centroamérica durante el bicentenario de la independencia. En Centroamérica, este 15 de septiembre se conmemoró el bicentenario de la independencia y a pesar de que usualmente es una fecha de celebración, en países como Guatemala, El Salvador y Honduras, no todos se unieron a los festejos. La pobreza, el hambre, la violencia y la constante violación de los derechos indígenas son algunos de los obstáculos que se enfrenta en Centroamérica, en su camino al desarrollo. Lo mismo es que en países como El Salvador, el malestar ciudadano agrupó a colectivos de diversas corrientes para protestar en contra de las medidas impuestas por el gobierno de Nayib Bukele. Los manifestantes expresan que problemas como la desigualdad y la corrupción no han dejado de existir, por lo que aseguran que esta fecha no significa la paz y el bienestar de los pueblos centroamericanos. Los analistas Marcelo Colucci y Dagoberto Gutiérrez se refieren a este tema. La gran mayoría de la población empobrecida, los pueblos originarios de la región, en realidad no tuvieron ningún beneficio con esa independencia. Eso fue simplemente un traspaso formal, una oligarquía que dependía de la corona española durante los siglos XVI, XVII, XVIII, pasó a ser independiente, entre comillas, rápidamente pasó a la dependencia de la nueva potencia regional que era Estados Unidos. La independencia en este momento presupone una descolonización de la vida y del pensamiento. La metrópoli sigue funcionando. Y hoy del pensamiento del imperio estadounidense. Pero también independencia cultural, ideológica, no es solo la economía. Independencia es la historia. Y todos cantamos. Anuncio a saber de qué. Esos anuncios. Terminan las elecciones a la Duma estatal e inicia el conteo. Julio, para evidencia, por favor. Un niño ruso organiza una granja para ayudar a su familia para pagar la hipoteca. Viendo las noticias. Sale su cara en el video. Y perdón a Tolón que hizo desgraciado todo que se vio ahí. ¿Ha visto mi tijera? Bueno. Protestas en Centroamérica, en Honduras, entonces. ¿Qué le agarra? Espérate. No, yo estoy ocupada. ¿Dónde está mi tijera? ¿Dónde está mi tijera? Apurate. Ya voy. Ah, ya me están corriendo de aquí. No, Angela Merkel, una canciller a prueba de crisis. Ay, anuncios. Los perros. Son juguetones, aman la diversión y, sobre todo, son leales. Hace miles de años, los humanos y los perros establecieron un pacto emocional que permanece intacto hasta el día de hoy. Esta relación milenaria estableció las bases para conformar un equipo realmente perfecto. Trabajo con alguien que es mucho más inteligente que yo. La agudeza de sus sentidos los hace una parte esencial del equipo. Y gracias a su desarrollado olfato, hasta pueden llegar a detectar enfermedades de forma temprana. Que a fin de cuentas salvaron mi vida. Para algunos, un perro puede significar la última esperanza. Realmente es como tener a mi mejor amiga conmigo en la celda. A veces no quiero hablar con nadie, pero siempre quiero estar con mi perra. Su habilidad para interpretarnos y comunicarse con nosotros hace del perro un animal realmente singular. Tu perro es más inteligente de lo que crees. Pero ¿cómo es que los perros se convirtieron en nuestros acompañantes y compañeros de trabajo ideales? ¿Qué los hace tan leales como para seguirnos hasta el fin del mundo? ¿Cuál es realmente el secreto de esta extraordinaria amistad? Todo comenzó cuando... Todo más práctico para los Puedo depender de ella cada segundo. Y si... animales. Esta nueva... Todo práctico. Es como tener a mi mejor amiga en mi celda. Sabemos que le falta un diente, pero no mucho más que eso. Me parte el corazón escuchar las cosas que les pasaron a estos perros, pero cuando los veo, siendo cuidados y queridos por los prisioneros, y los veo transformarse de víctimas a miembros de la familia, hace que todo valga la pena. Y del lado de los prisioneros, muchos de ellos nunca recibieron cariño, ni se les demostró respeto. Y estos perros los aman y necesitan a estos hombres. Para los prisioneros, los perros marcan una gran diferencia.
Muy pocas veces tuvimos problemas de comportamiento en estas unidades. Los perros parecen irradiar paz. Uno pensaría que con tantos perros habría mucho ruido, pero no. Está todo muy tranquilo. Todo está tranquilo y silencioso. Y todos se comportan adecuadamente. Es un lugar muy tranquilo. Un vínculo cercano entre perros y detenidos puede tener una gran influencia. Muchos de ellos se ven reflejados en los perros, rechazados, despreciados y abandonados. Los perros los ayudan a lidiar con sus pasados, sus acciones y su comportamiento. Antes de que me arrestaran era muy impulsivo. Si quería hacer algo, iba y lo hacía. Si pensaba algo, iba y lo hacía. La acción era inmediata. No analizaba las cosas, no había un proceso de decisión. Cuando entrenas a un perro, no puedes ser impulsivo. No puedes mostrarte loco e hiperactivo, porque se exaltarán contigo y todo será peor. Me ayudó mucho y me permitió estar listo para reincorporarme a la sociedad. Yo era un desastre. Antes de que me arrestaran, era un desastre de persona. Desde 2010, más de 400 perros han sido registrados y adoptados por nuevas familias. Nadie espera errores sin una estrategia y que puede atacar a su vida. Yo era muchísimo, no lo defendería. He visto como hombres grandes en este mismo pabellón muchas veces se han encariñado con sus 5 y perros y luego 34. 5 y 34. ¿Llegará a consolidarse la CELAC? El primero de los viajes con civiles al espacio. Polémica por nuevos campos de refugiados en Grecia. CELAC, presencia de mayor atención, prepara deportaciones masivas de haitianos. Ay, ay, ay. Qué gran polémica de la migración. Deportaciones masivas de los haitianos. Uy, eso está tenso entonces. Gigante inmobiliario chino Evergrande preocupa en todo el mundo. Esta noticia la vamos a ver entonces porque es bastante. Hugo admite haber matado a 10 civiles afganos. Con Grammarly puedes escribir en inglés Ay, no. rápido y confiadamente. Con las ¿Serán estas las casas del futuro? ¿O bien sombríos monumentos a un negocio fracasado? Es posible que estos edificios residenciales de la ciudad de Luoyang no se terminen nunca. La construcción ya avanzaba lentamente. Y los informes sobre la inminente crisis de deuda de Evergrande la paralizaron por completo. Los que compraron apartamentos aquí temen que su inversión quede inconclusa. Hemos estado aquí 3 veces y hemos visto que la obra y la grúa de la torre no se han movido. Así que vinimos a preguntar y nos dijeron que teníamos que esperar. ¿Le preocupa ver noticias negativas sobre Evergrande? Me preocupa. Lo hemos comprado todo con nuestros ahorros. Hay proyectos incompletos de Evergrande en toda China. La empresa debe al menos $300.000 millones. La crisis está causando pánico en Pekín por el peligro de una quiebra que podría hacer temblar el sistema financiero del país. En las salas de exposición inmobiliaria de Evergrande Oasis en Luoyang siguen titulando las luces que exhiben deslumbrantes y ambiciosas promociones inmobiliarias. Tenemos muchos despidos aquí, aunque los jefes han dicho antes que los despidos no afectarán los salarios. Es solo cuestión de tiempo hasta preguntarse cuántos sueldos pendientes te pagarán antes de despedirte. Luoyang es una de las 4 capitales históricas de China, pero hoy está en el centro de una tragedia moderna. Bueno, termino entonces porque me están corriendo de aquí. Entonces seguimos otro día, otra semana, supongo. Bye. Bye bye.